la exhortación de Papa Francisco a estos ordenandos en el día de su ordenación presbiteral. En el Domingo del Buen Pastor, Radio Vaticana. Fratelli carissimi, questi nostri figli Hermanos queridos, sono stati chiamati estos all'ordine nuestros del hijos presbiterato. han sido llamados al Farà orden bene del riflettere un presbiterado. po' Nos hará bien quali reflexionar ministeri un poco saranno elevati nella a Chiesa. qué ministerios son elevados en la Iglesia. Come voi ben sapete, il Signore Gesù è il solo sommo sacerdote Como ustedes bien del saben, el Nuovo Señor Jesús Testamento. es el único sumo Ma in sacerdote Lui del Nuevo tutto il Testamento. popolo santo di Dio è stato costituito popolo sacerdotale. Pero en Tutti noi. Él también todo el pueblo santo de Dios ha Nondimeno, sido tra tutti constituido quei pueblo discepoli, il Signore sacerdotal. Gesù volle sceglierne alcuni in particolare perché esercitando pubblicamente nella Entre Chiesa todos sus discípulos, el l'onore Señor dell'ufficio Jesús sacerdotale, quiere elegir a volle algunos en continuò, particular para que continuò ejercitando a públicamente en la Iglesia sermonare en il su Signore, nombre el oficio maestro sacerdotal a favor de sacerdotale todos los hombres, continúen su personal misión de come maestro, infatti sacerdote per y questo pastor. egli era stato inviato dal Padre, così egli inviò a sua volta nel mondo prima gli Así apostoli, como Él ha sido poi enviado por el vescovi e Padre, loro successori, ai así Él quali envió infine a su vez en el furono mundo dati come primero a los collaboratori apóstoles, i después a los presbiteri obispos y sus e sucesores, ad essi uniti nel a los ministero cuales les fue sacerdotale dado como colaboradores sono los chiamati presbíteros, al servizio del popolo di Dio. que unidos en el ministerio sacerdotal son llamados al servicio del pueblo de Dios. Hanno riflettuto su questa vocazione che hanno. E adesso Después de vengono madura a reflexión y ricevere oración sobre esta l'ordine vocación que del tienen, presbitere. E il vescovo rischia, ahora los elevamos rischia al orden de los di scegliere presbíteros. loro El obispo se arriesga y los elige, come il Padre ha rischiato como el Padre ha arriesgado per ognuno di noi. por cada uno de nosotros, como el Padre se arriesga por cada uno de nosotros. Essi saranno infatti configurati a Cristo, sumo ed eterno sacerdote. Ellos, de hecho, son configurados a Cristo sumo Saranno y eterno consacrati sacerdote. come veri sacerdoti del Quiere Nuovo decir que Testamento. serán consagrados como E a questo verdaderos titolo sacerdotes che del li Nuevo unisce al Testamento. sacerdozio e al loro vescovo, Y a este título que saranno los une al sacerdocio con el obispo, predicatori del Vangelo, serán predicadores del Evangelio, pastori del popolo di Dio e presiederanno pastores le del pueblo de azioni Dios di y culto, presidirán las acciones de culto, specialmente nella celebrazione del sacrificio del Signore. especialmente en la celebración del sacrificio del Señor. Quanto a voi che state per essere promossi all'ordine del presbiterato, considerate En cuanto a che ustedes que han esercitando sido, il ministero della Sacra que van a Dottrina ser promovidos al sarete orden del partecipi della presbiterado, missione di consideren que Cristo. ejercitando el ministerio de la Unico sagrada Maestro. doctrina serán partícipes de la misión de Cristo, único Maestro. Dispensate a tutti quella parola di Dio che voi stessi avete ricevuto con gioia. Dispensen a todos aquella palabra de Leggete Dios que ustedes mismos han recibido e con alegría. meditate assiduamente la parola del Signore per credere ciò che avete Lean y letto, mediten insegnare constantemente la ciò palabra de che Dios avete appreso nella fede, para creer lo que han vivere leído, ciò che avete enseñar insegnato. lo que han aprendido en la fe y vivir lo que han E questo enseñado. sia il Y nutrimento del que esto sea popolo el di Dio, alimento del pueblo de Dios, che le vostre omilie
que sus non homilías siano noiose, no sean aburridas, che le vostre omilie arrivino proprio al cuore que, della gente que sus perché homilías escono lleguen dal al vostro cuore. corazón de la gente porque salen del corazón, Quello che voi dite a loro porque aquello que ustedes dicen è quello che voi avete nel cuore. es lo que ustedes tienen en el corazón. Così si dà la parola di Dio. Así se da la palabra de Dios. E così la vostra dottrina sarà gioia e sostegno ai fedeli di Cristo. Y así la doctrina de Il ustedes profumo della será vostra vita alegría sarà para los fieles, testimonianza, y el perfume perché de l'esempio su vida será edifica, testimonio, porque el ejemplo edifica. ma le parole senza esempio sono parole vuote, Las palabras sin ejemplo, sono sin el idee ejemplo, son palabras vacías, che non ideas arrivano mai al cuore, que no llegan jamás al corazón che addirittura fanno male, non fanno bene. y además hacen mal, no hacen bien. Voi continuerete l'opera santificatrice di Cristo. Mediante il vostro ministero, il sacrificio spirituale Ustedes dei continuarán fedeli la obra viene reso santificadora de Cristo perfetto mediante su ministerio. El e sacrificio condotto al espiritual de los servizio fieles di Cristo, se hace perfecto che per le vostre mani, in porque nome di unido al tutta la sacrificio de Chiesa, Cristo, viene que por offerto sus un manos dono en nombre de vivente toda da la Iglesia mangiare viene ofrecido de modo nell'adorazione incruento dei sobre el santi altar en la misteri. celebración de los santos misterios. Quando voi celebrate la messa, Cuando ustedes celebren la misa, riconoscete dunque ciò che fate, reconozcan lo que non hacen, farlo di fretta. no lo hagan rápidamente, Imitate ciò che celebrate, imiten lo que celebran. non è un rito artificiale, un No es rituale artificiale. un ritual artificial, Perché così, partecipando al mistero della morte e resurrezione para del que así Signore, participando en el misterio de la portate muerte y la morte resurrección di del Señor, Cristo nelle vostre membra e camminate con Lui in lleven la novità di muerte de vita. Cristo en sus miembros y caminen con Él en Con il la battesimo novedad de vida. aggregherete nuovi fedeli al popolo di Dio. Con el bautismo agregarán nuevos fieles al pueblo de Non Dios. rifiutare mai il battesimo. Chi No lo chiede. nieguen jamás el bautismo al que lo pide. Con il sacramento della penitenza rimetterete i peccati nel nome di Cristo e della Con el Chiesa. sacramento de la penitencia E perdonarán los pecados en el nombre de Cristo y de la chiedo al Iglesia. Signore e della sua Y hoy les dalla pido Santa en nombre de Chiesa vi Cristo y de la chiedo Iglesia, por favor, di non stancarvi di essere no se misericordiosi. cansen de ser misericordiosos. Nel confessionale voi sarete per perdonare, En el confesionario ustedes están para non perdonar, per condannare. no para condenar. Imitate il Padre, che Imiten mai al si Padre, stanca di perdonare. que jamás se cansa de perdonar. Con l'olio santo darete sollievo agli infermi, celebrando i sacri riti e innalzando nelle Con varie el óleo ore di santo darán alivio a los preghiera, di enfermos. lode e di supplica, vi farete voce del popolo di Dio Se harán voz del e pueblo de Dios dell'umanità, y de la humanidad entera, consapevoli di essere stati scelti conscientes fra de gli haber sido uomini elegidos entre los e hombres costituiti y in loro constituidos favore per attendere alle cose di a Dio, su favor para esercitate in letizia dedicarse e a las carità di cosas de fede Dios. l'opera sacerdotale di Cristo. Ejerciten con caridad la obra Unicamente sacerdotal cerchi de Cristo. piacere a Dio e non a voi stessi. Únicamente quieran È brutto un sacerdote placer che vive a per Dios piacere se stesso. y no a sí mismos. Es feo cuando un sacerdote vive Fa il pavone. para darse el gusto a sí mismo, hace Infine, el pavote, el pavo, partecipando alla missione di Cristo, capo e pastore, in participando en la comunione misión de filiale con Cristo, il vostro vescovo, cabeza y pastor y en comunión con el obispo. impegnatevi a unire i fedeli
in un'unica famiglia. Empeñense en unir a los fieles en una sola familia. Siate ministri dell'unità. Sean ministros de la unidad de la Iglesia. La famiglia. Per condurle a Cristo Padre per mezzo di Cristo nello Spirito Santo. Para conducirlos a Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo. L'esempio del buon pastore che non è venuto. Tengan siempre delante de los ojos el ejemplo del buen pastor que no ha venido para ser servido, sino para servir, no para quedarse en sus comodidades, sino para salir y buscar y salvar lo que estaba perdido. Las palabras de exhortación de Papa Francisco en el rito de ordenación presbiteral de 19 diáconos en el santuario de San Pedro, transmite Radio Vaticana. Vienen ahora los compromisos de los elegidos. Se les pide que manifiesten delante de Dios la voluntad de asumir las responsabilidades propias del presbiterado. Los 19 delante del altar de la confesión son interrogados por el Santo Padre. Figli carissimi, prima di ricevere l'ordine del presbiterato, dovete manifestare davanti. Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los presbíteros, deben manifestar ante el pueblo la voluntad de recibir este ministerio. ¿Están dispuestos a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbíteros como buenos colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándose guiar por el Espíritu Santo? Volete adempiere dignamente e sapientemente il ministero della parola, Realizarán el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría. Volete celebrare con devozione e fedeltà i ¿Están dispuestos a presidir con piedad y fielmente la celebración de los ministerios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Volete insieme con noi implorare la ¿Están dispuestos a invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que se les ha encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Sì, lo voglio. Volete essere sempre più strettamente uniti. ¿Quieren estar unidos cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa? Con Él consagrarán a Dios para la salvación de los hombres. Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Sí quiero con la gracia de Dios.